Bueno, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para este canal y el día de hoy tenemos Slaking a nivel 50 gracias a Runa Uturungo, este Shiny con bostezo, Legacy, con golpe cuerpo y terremoto. Máximo 5010 de CP, es tremendo tanque, tremendo crack, debilidades a lucha, resistente por 2 al fantasma. 15-15-15 va a ser el mejor que vas a poder encontrar, 75.000 polvos estelares y 75 caramelos. No es una gran ganga, no es una gran diferencia que puede tener frente a los otros pokés que pueden ser legendarios, que te pueden costar mucho más, pero en el ataque tiene 256, una gran barbaridad. De la defensa 152, quizás no se defiende como tiene el CP tan alto, y en el HP la estamina 251. Me acuerdo cuando fue la primera vez que salió, cuando lo podían evolucionar y estaban en los gimnasios y nadie se atrevía a ganarle, a vencerlo, pensando de que era tipo un Blissey, pero era falso porque la defensa no lo tiene como un Blissey, lo tiene con 152, así que por ahí como que puede carecer. Que le lance la avalancha, que no necesita mucho más, que le va a ser súper eficaz, pero decide escudar, todavía le queda un escudo adicional, ya va a lanzar el siguiente avalancha y puede tener una onda certera, puede tener un pulso sombrío, cualquiera de los dos ataques ya está disponible para que el rival pueda lanzarle. Muchísimas gracias a Abram, a Will por apoyar con este video para que Runa Uturungo pueda brindarnos este video. Que le lance onda certera, que es casi toda la vida, lo malo es que es del mismo tipo, así que es un daño neutral y le va a quedar lo suficiente como para lanzar una avalancha al menos y que le haga súper eficaz, por más de que no tenga bonus stab. Con el siguiente puede hacer lo necesario, va a ser mejor. Ya puede entrar con Slaking a menos que quiera entrar con Excadrill a lanzar una avalancha, que ya lo tenía el ataque cargado. Que después de esto va a entrar el último pick, el último poke, y todo se va a depender de ello. Va a entrar a farmear el rival, va a entrar como sea a querer bajárselo a básicos, le lanza 1 o 2 calcinaciones y ya puede tener muchos pájaros osados, no sé cuántos pueda tener, y con bostezo al menos carga la energía un poco más rápido. Con golpe cuerpo lo va a hacer mucho más fácil. Pájaro osado, casi la mitad de vida, ya tiene el golpe cuerpo que se doble nerfea. Creo que esto puede ser toda la vida, o al menos lo va a dejar en rango de rojo. Lo deja en rango de rojo, ya no hay mucho que hacer. Lanza golpe cuerpo justo cuando lanza calcinación, y lo bueno es que cuando ya te lancen el ataque y si es que llega a bajarle toda la vida, no es efectivo y todavía le queda lo mínimo para lanzar el golpe cuerpo y así llevarse el combate con todo lo que tenía Slaking. Carga muy rápido el golpe cuerpo, me ha dejado asombrado, con un par de bostezos ya lo tenía. Segundo combate, Yveltal versus Yveltal. Acá lo primero va a ser la prioridad. Sí, hay uno de 4275 que puede estar a nivel 50 y otro de 3781 que está a nivel 40. Onda certera es mucho daño porque también es parte siniestro, así que termina escudando con el primero y sale Excadrill para lanzar una avalancha, pero esto puede ser onda certera, tener mucho cuidado, no se quiere arriesgar y espero que no lo baitee. Onda certera, termina utilizando el primer escudo, avalancha es súper eficaz, puede ser one shot, no creo porque no tiene bonus stab, pero sí que lo va a dejar demasiado tocado. No, Groudon, buena y mala posición a la vez porque tiene un poke que le va a favorecer después con Yveltal para lanzar los pulso sombrío, después que puede entrar Slaking, pero todo depende de su último pick, de lo que pueda tener. Le hace súper eficaz y todavía le queda vida para lanzar un taladradora, tiene todo, le lanza taladradora con lo mínimo que le quedaba. Esto puede ser one shot para Groudon y después ver al último pick, al último poke, a menos que quiera regresar con Yveltal porque le queda un escudo, lo hace con Yveltal, quiere farmeárselo antes que pueda llegar uno más, lo hace, ya tiene 3, puede tener un segundo onda certera porque lo había farmeado mucho a Yveltal al inicio antes de que pueda hacer el cambio. Esto es onda certera, lo puede resistir, le va a quedar vida antes de que pueda lanzar un ataque más y sí, lo tiene todo preparado para lanzar un pulso sombrío y puede ver el último pick. Todo va a depender del último y era Melmetal, malísima posición, tiene que lanzar el onda certera, quitarle al menos su último escudo porque si no va a estar en pésimas posiciones. Lo dejó pasar, pensó de que era un pulso sombrío. Entra más tranquilo Slaking para lanzar los bostezos porque tiene un escudo, va a necesitar 3 al menos bajárselo porque tiene muchísima vida, aparte lo ha nerfeado, el ataque ya no es como al inicio y no tiene bonus stab. Le lanza excelente golpe cuerpo, toda la vida, no es muy eficaz y le queda Yveltal para ganar este combate, o capaz no porque se lo puede farmear. Si le lanza onda certera puede ser toda la vida, esto es súper eficaz. Toda la vida. ¿Quién puede llegar primero? De eso va a depender, pero ya se lo puede farmear a básicos porque no tiene mucho más, se lo está bajando y puede escudar, todavía le queda ese escudito de salvación y así va a ganar Abram este combate. Muy buena, me ha parecido muy interesante verla así. Es que le han sacado todo de lucha, como sea tenían que bajárselo Slaking. Ahora en el tercero tiene el Londres, qué pésimo lead, qué grande.
le está sacando todos los counters necesarios para llevarse el combate a Brawl, y espero que capaz pueda dar el buen resultado Runa Uturungo, porque si no va a estar en malas condiciones si es que lo sacan así. Llega el primer pulso umbrío, que le puede hacer un daño neutral, pero que es mucho daño. Igual decide escudar, ya tiene un escudo cada uno, que le quiere lanzar el roca afilada, que quiere asegurarse la prioridad del lead para ver cuál sería el switch o el closer que le va a dar la victoria. Daño neutral, lo deja pasar y va a lanzar un roca afilada, pero hace el cambio de crack. Lo contó muy bien para que pueda lanzarle el ataque de roca afilada, que no es muy efectivo, y así pueda reservarse todo lo que necesita. Aunque puede lanzarle un fuerza bruta, tener mucho cuidado porque farmea muy rápido. Esos básicos hacen un muy buen trabajo, así que esto puede ser fuerza bruta que le hace súper eficaz, y utiliza su último escudo. Todavía le queda un escudo más al rival, que lanza fuerza bruta, que hubiese lanzado el avalancha o taladrador al menos para quitarle el último escudo. No lo hace, quiso farmear de más, y entra ahí Beltal para tener un pulso umbrío o una onda certera dependiendo qué tiene detrás. Pero para mí de que puede tener un lucha, eso es casi clásico que te puedan sacar, ya que tiene Slacking, tiene la onda certera que le hace súper eficaz one shot, a menos que lo deje pasar o quiera guardárselo para su último Poké. No lo hace, quiere ganar con esto, quiere acabárselo, quiere terminar con el avalancha, pero le hace el cambio rápido y también le sacan a Mewtwo. Puede estar en una buena y mala posición. Si es que tiene onda certera, puede ganar Mewtwo. Si es que no lo tiene, primero llega el terremoto. Va a depender si es que tiene bola sombra o si es que tiene el onda mental. Bola sombra no es muy efectivo, o no puede ser. ¿Cómo le va a lanzar un bola sombra sabiendo que es doblemente resistido? Le hubiese lanzado onda mental, que era un daño neutral, pero es mucho daño, le iba a dejar muy tocado. Está en rango de farmeo, quizás pueda farmear un poco de más, pero no puede dejar de que Mewtwo le lance a Yveltal un ataque, porque si no ya va a estar en malas posiciones, porque lo va a dejar en el rango donde una avalancha le hace súper eficaz, y como está demasiado farmeado de que no ha lanzado nada, va a poder ganar el combate. Menos mal lanza el ataque. Se desesperó, pensó de que iba a llegar un terremoto. Es que no saben contar. La verdad es que sería muy difícil contar los básicos de un bostezo para saber si es un golpe de cuerpo o es un terremoto, porque demora mucho más. Puedes tantear cuánto de ataque puede lanzarte, pero después va a estar muy complicado saber si es que ya es un golpe de cuerpo o si es un terremoto, porque lo farmea muy rápido los golpes de cuerpo. Su ataque legado le da mucha cobertura, pero también es para la risa. Slacking ahora sale con Sylveon. Hoy le están sacando los hard counter directo en todos los leads, pero aún así está ganando. Está muy bien que pueda hacer así. Terremoto, esto va a hacer mucho daño. El metal decide escudar, primer escudito, menos mal, se lo adivinó muy bien de que podía haber sido un ataque así, porque los ataques que aprende también son un ataque de tipo hada, que era cara Antonia. Eso es mucho daño dependiendo a qué Poké le lances. Si es que acá en la Liga Master aparecen muchos dragones, pues tienes una solventura mucho más grande. Excelente, terremoto, el segundo le hace súper eficaz one shot, y ahora le queda un escudo y encima se ha quedado con él. Ahora golpe cuerpo, no le hace tanto daño a un Dragonite. Dragonite tiene Drago Aliento, así que le puede lanzar el ataque en cualquier momento. El Garra Dragón le va a hacer mucho daño, y encima tiene el Vendaval, o puede tener el Pulso Dragón, uno de los dos ataques característicos que le da mucho más cobertura, o Cometa Dragon, que puede ser un ataque Legacy que le da mucho más de lo que tiene a Dragonite. Pero saca a Yveltal porque sabe que detrás tiene a Sylveon, así que muy buena le sacan a Sylveon. Se desesperó el rival y puede lanzarle la avalancha. Mejor sería el Taladradora, un Pokémon de tipo hada. Necesita escudarse si es que quiere llegar aunque sea al beso drenaje, para lanzarle a Yveltal, que es un Pokémon de tipo siniestro y le haga súper eficaz. Cualquiera de los dos ataques lo puede dejar pasar. Le lanza beso de drenaje, decidió escudar, no sé por qué, porque los ataques de Sylveon todos son hadas, no le va a poder hacer nada. Taladradora lanza el segundo, se hubiese guardado tan solo un escudito, otra sería la historia. Pero tiene Taladradora, no adelantemos a esto, porque puede llegar Dragonite a uno más. Llega el Garra Dragón. Si es Vendaval ya es GG's, a menos que pueda tener el pulso umbrío y detrás pueda tener algo para guardárselo con lo que tiene. Sí, ya tiene el pulso umbrío y llega a ganar este combate. Buenísimo, chicos. Con Yveltal le está dando la solventura por si le sacan algún Pokémon que pueda ser muy bueno contra Slacking. Garchomp con cola dragón le hace mucho daño, pero para que pueda llegar un ataque cargado va a demorar mucho más. Ahí es donde tiene que estar preparándose, si es que va a tener energía, si es que va a tener aguante, si es que va a tener ataque para lanzarle al menos uno, que le lance el primer ataque. Y disculpen, chicos, por estar hablando así, es que me ha entrado polvo, hay demasiado polvo y uno es alérgico al polvo. Pero bueno, ya está, ay, no puede ser, la nariz la tengo un poco agripada. Y más tarde igual les voy a traer un señor video, también a nivel 50. Así que este es el primer video del día que estamos teniendo, porque ustedes son grandes, porque ustedes hacen que se lleguen a los likes correctos. Así que este video tiene que superar los 1000 likes
likes para traerles el segundo video que también está a nivel 50. Señor videos, ustedes saben que yo les traigo, ustedes cumplen y yo les cumplo trayéndoles señores videos. Así que más tarde también espérense que va a venir uno muy bueno avalancha. Uy, lo termina baiteando para ahora sí poder lanzar el fuerza bruta, y como no está nerfeado puede ser súper eficaz casi con toda la vida, pero lo deja a la mitad. Este no está a nivel 50, pensé de que le iba a dejar un daño mucho más grande. No vi cuánto era el CP, ahora que ya lo estoy viendo sé que no es a nivel 50. Y taladradora le quita toda la vida. Ninguno tiene escudos, ninguno. Garchomp entra para saborear la victoria que le lanza taladradora. Tremendo cambio que le hace. Giratina sale después para poder recibirlo y tiene el enfado. Ya sabe de que tiene a Yveltal, así que tiene lo mejor para lanzarle tierra viva si es que es legado, y si es que no es, pues puede tener el terremoto, puede tener el bucle de arena. Cualquiera de esos dos ataques sería una cosa fantástica, al menos que pueda darle cobertura en cualquiera de esos ataques. Tiene Slaking, hazlo lucir Slaking. Ahora sí, con el golpe cuerpo cualquiera de los ataques lo va a resistir. Cualquiera que pueda tener Garchomp, y además que tiene bonus stab con todo, lo resiste tierra viva, mitad de vida menos que pueda llegar uno más. Y esa es la parte mala que les dije, que Garchomp, si es que se queda así, no va a tener lo que necesita porque va a demorar mucho más en cargar sus ataques. Pues nada más amigos, hasta aquí el video momentáneo del día de hoy. Espero que te haya gustado, like bien gordo este video, suscribirte al canal si es que eres nuevo y activar la campanita de notificaciones, poner en la sección todas para que si YouTube te avise todas las veces que subo un nuevo video. Pues eso es todo por mi parte, yo soy Josedu, esto es Josedu Games y nos vemos en el próximo video. Chao.